que esta es una propuesta, oración extraordinaria, concierto de oración, es una propuesta para la unidad del pueblo y el poder de orar en el acuerdo por un avivamiento, por un avance del reino de Dios, para el cumplimiento de la gran comisión, pero también algo más para prepararnos para el retorno, para el regreso de Jesús a la tierra, Maranata. Así que bueno, hoy voy a hablar sobre el tema concierto oración, oración por un avivamiento. Concierto oración, oración por un avivamiento. Vamos otra vez más a introducir el tema de los conciertos de oración. Y como ustedes saben, ¿verdad? La oración es el ingrediente vital en el avivamiento. Ningún avivamiento puede darse si no hay oración. La oración es el ingrediente vital para el avivamiento y para el avance del reino de Dios en la tierra. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22, dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y repito, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Me gusta mucho la palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El propósito de los conciertos de oración es agradarlo a Él. El propósito de la oración extraordinaria es buscarlo a Él. El propósito, ¿verdad?, de este diseño celestial es enfocarnos en Él. Él es la persona importante, el Señor Jesús. Nosotros nos vamos a enfocar en Él, nos vamos a deleitar en Él, nos vamos a gozar en Él, porque es tan importante que nosotros entendamos que no se trata del hombre, no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es la persona que es digna de toda alabanza y de toda adoración. Pero como ríe, pues, todo avivamiento nace de la oración. Si no hay oración, no hay avivamiento. Por eso es tan importante el llamado que Dios está haciendo a nivel global. Dios está llamando, hermanos, a su iglesia a clamar, a orar, pero no solamente para orar por necesidades, sino para orar por una solución, una definición total, y es por un avivamiento y por el avance de su reino en la tierra como Él lo ha prometido. Entonces, volviendo al tema del concierto de oración, aquí quiero compartir con ustedes pues ya cuestiones prácticas, ¿verdad? Ya no solamente cuestiones teológicas, no solamente vamos a mirar ahora algunas cositas prácticas bien sencillas que nos pueden ayudar a nosotros cómo podemos organizar un concierto de oración, en este caso por un avivamiento y por el avance del reino de Dios, para el cumplimiento de la gran comisión y también para estar listo para cuando la trompeta suene y venga el Señor a buscar a su iglesia, Maranata. Características de un concierto de oración. Primeramente, vamos a mirar las características. ¿Cuáles son las características de un concierto de oración? Amén. Primeramente, un concierto de oración, su característica es que están organizadas para enfocarse en un solo tema. Los conciertos de oración están organizados para enfocarse en un solo tema. Por eso es que cuando vemos los orígenes de los conciertos de oración en Campus Land, ustedes van a recordar que los hermanos llegaron con el pastor William McColland pidiendo reuniones de oración, y el pastor aceptó el llamado de los hermanos, pero les dio unas ayudas, les preparó unas guías de oración para que a través de estas guías de oración ellos pudieran guiarse por orar. Entonces, de eso se trata concierto de oración. Es solamente la oración concertada de la iglesia, es la oración en acuerdo, es la oración en unidad, es la oración en armonía, como lo vemos en Hechos capítulo 4, versículos 23 a 31. Vimos a la iglesia primitiva orando en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad. Así que un concierto de oración está basada en un solo tema. En el caso, por ejemplo, como
le acabo de citar, estaban viendo yo las amenazas de los sacerdotes que le estaban diciendo, no prediquen más en este nombre, en el nombre de Jesús. Pero ellos dicen, Señor, mira sus amenazas, y le pidieron a Dios de nuevo para predicar su palabra. Había un enfoque, se enfocaron en el Señor, soberano Señor, Dios creador de los cielos y la tierra. Se enfocaron en Dios, adoración, y oraron conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que ellos siguieran predicando la palabra, porque había una promesa. ¿La promesa cuál es? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que ellos se enfocaron en la oración. Así que cuando hablamos de un concierto de oración, estamos hablando de una actividad que se enfoca en un tema. Y sobre ese tema nacen las oraciones. Sobre ese tema se van a fundamentar cada oración. Se va a fundamentar con versículos bíblicos, y se van a confesionar oraciones, va a haber una guía de oración que tiene pues fundamento bíblico. Va a haber una guía de oración que tiene oraciones precisas y exactas. Y me llamó mucho la atención esta mañana porque, bueno, en estos días pues yo estoy mandando, como ustedes saben, todos los días pequeñas oraciones para que oremos a través del Let's Pray. Y me llama la atención que los textos bíblicos, cuando escogíamos sobre el tema del reino de Dios, estamos ahora orando con el tema del reino de Dios en las mañanas, con el devocional, pero me llamó la atención de que los versículos bíblicos siempre tenían dos frases al final, o sea, se subrayaban dos frases del versículo. Me llamó mucho la atención que se subrayaban dos frases del versículo. Esta mañana, por ejemplo, cuando hablaba que a nuestros padres dice que no tengamos miedo, manada pequeña, Lucas 12:32, porque a vuestros padres os ha placido daros el reino. Hermano, esa fue una cosa que boom, explotó en mi mente, Dios mío. O sea, y habían dos palabritas clave: miedo y reino. Miedo y reino. En otras palabras, Dios está diciendo al pueblo, no tengas miedo, y también nos hablaba de que nos entregaba el reino. ¿Usted sabe lo que es lo que está diciendo la palabra? Lo que está haciendo Dios, nos quiere entregar algo mucho más grande que cualquier cosa, es el reino de Dios. Así que bueno, de eso se trata los conciertos de oración. Están enfocados en un tema. En este caso, en el caso del avivamiento en Cambulán, se enfocaron en un solo tema. ¿Cuál fue el tema de Cambulán? Avivamiento. Oraron por avivamiento. Ellos se reunían todos los sábados en la tarde en diferentes grupos, en diferentes casas, en diferentes lugares, y todos oraban al unísono por un avivamiento en cierta hora del día, del sábado. Se pusieron de acuerdo el día tal, a la hora tal, vamos a orar por avivamiento. Había una guía de oración, y esa era la forma como esa oración extraordinaria, porque era extraordinaria, porque estaban pasando momentos bien difíciles y bien fuera de lo normal. Cuando usted está pasando momentos difíciles y fuera de lo normal, usted no puede usted necesita una oración extraordinaria, algo que vaya más allá. Y ellos oraron extraordinariamente por un avivamiento, y Dios comenzó a hacer una obra maravillosa. Ese fue uno de los primeros despertar de avivamiento que ocurrió en la antigua Europa, en la antigua Escocia, y de ahí pues se fue a otras ciudades y otras naciones. Así que vuelvo y repito, los conciertos de oración están basados en un solo tema. Nosotros vamos a ver el sábado, vamos a mirar un ejemplo vamos a orar por avivamiento, vamos a enfocarnos en el avivamiento. Bien, otra cosa más, otra característica de los conciertos de oración, y para mí este es fundamental, de que la audiencia de los conciertos de oración se trata de Dios mismo. Qué tremendo, hermanos, que los conciertos de oración, la audiencia no somos nosotros. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando vamos a llegar a un concierto de oración que contiene adoración y alabanza que exaltan el carácter de Dios, vamos a mirar que los conciertos de oración, como la adoración, como la oración, como todos los momentos de adoración, están enfocados en esto. Nuestra audiencia no es la gente, nuestra audiencia no es la congregación, nuestra audiencia no son las personas. En los conciertos de oración, Dios es nuestra audiencia. Por eso que usted ve que hay algunos lugares que tienen casa de oración 24/7, y a veces hay nada más está el grupo de adoración y están los intercesores, y a veces no hay nadie sentado en la silla, porque los conciertos de oración o los momentos de oración no están enfocados en el hombre,
O sea, no están mirando, aunque el beneficio final va a ser para el hombre, ciertamente, porque lo que va a hacer que la presencia de Dios descienda a un lugar, o que Dios habita un lugar, o que Dios se sienta cómodo en un lugar por causa de la adoración y la alabanza en ese lugar. Sin embargo, un concierto de oración, vuelvo y repito, se enfoca en un tema, hay una guía de oración, pero la audiencia de este concierto de oración o de esta oración extraordinaria es Dios mismo. Vamos a deleitar a Dios, vamos a, como dice la palabra, 1 Juan, queremos agradar a Dios, queremos darle a Él toda la honra y toda la gloria. Este es un movimiento que se está acercando mucho al ámbito de la gloria. En el ámbito de la gloria, hermano, es Dios mismo haciéndolo todo. Aquí, cuando nosotros transicionamos del reino al poder a la gloria, que son dimensiones de Dios, y entramos en el ámbito de la gloria de Dios, hermano, es Dios mismo. Así que vamos a dirigir nuestra adoración y nuestra oración a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a cantar lo que canta el cielo. Vamos a aprender a orar lo que el cielo está orando. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Volviendo a la enseñanza del acuerdo. Lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, nosotros vamos a prohibir y a permitir lo que el cielo ya prohibió y lo que el cielo ya permitió. Así que Dios es nuestra audiencia. Bien, en segundo lugar, ¿cómo planear y dirigir un concierto de oración? ¿Qué necesitamos para planear y organizar un concierto de oración? Bien, primeramente vamos a mirar que Dios, el Espíritu Santo, de una manera maestral está concertando a su iglesia a nivel global, a nivel mundial. Usted no se imagina en estos momentos cuántos movimientos de oración hay en este momento en la tierra. Yo escuché un dato esta mañana que decía que aproximadamente, y me llamó la atención que citaron este año, 1999. Citaron este año diciendo que en 1999 había tal cantidad de que entre Pentecostés y al 1999 había cierta cantidad de grupos de oración. Pero dice que de 1999 al año en que estamos ahora, en el 2021, hay aproximadamente 25,000 grupos de adoración en el mundo, orando 24/7. Hermano, esto es algo extraordinario. Cómo Dios está incrementando la adoración y la oración, y usted y yo no podemos quedarnos a un lado. Hay un movimiento de encendimiento, hay un movimiento en que Dios está como levantando fuegos, fogatas en todas partes del mundo. Y esto viene porque nos estamos acercando, hermano, a la venida de Cristo. Dios está despertando a su novia, está despertando a la iglesia a una búsqueda continua del rostro de Dios a través de la adoración y de la oración. Y hermano, esta es la última hora, estamos siendo llamados a un momento especial de la historia, que vamos a ser participantes, hermano, y así Dios lo permita, que podamos ser la generación que verá la venida de Jesús. Amén. Así que entre más se acerca la venida de Cristo, más se está intensificando la gloria de Dios en la tierra. La tierra será llena de la gloria de Dios. Así que Dios está levantando a su pueblo. Y esto es algo tremendo, hermano, que está pasando. Dios está, este mismo movimiento de oración, lo está orquestando, sin duda alguna, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está preparando a la iglesia, no solamente para un avivamiento, sino para lo que viene, el regreso del Señor Jesucristo. Maranata. Bien, así que bueno, es interesante que en estos conciertos de oración nos damos cuenta que son muchas denominaciones incluidas, son muchas iglesias, muchos ministerios que están orando. Y qué lindo cuando uno escucha que en tal lugar hay oración, hay adoración, que en tal lugar están orando por avivamiento, que aquí están orando por esto y lo otro, y hay un movimiento en todas partes, hermano, que no estamos solos en esto, no estamos solos. Como Dios comienza a confirmar que lo que estamos haciendo, o lo que hemos estado haciendo por años y que seguimos haciendo ahora, ha sido totalmente bajo la alineación
de la voluntad de Dios. Qué tremendo es saber que estamos haciendo las cosas que a Él le agrada. Y lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos alineados no a mi voluntad, sino a la voluntad del Padre. Qué tremendo, hermano, es alinearse. Uno puede hacer muchas cosas en la viña del Señor, uno puede hacer muchos eventos, actividades, pero si de todas estas cosas que estamos haciendo, Dios está detrás de todo eso, tenemos que alinear nuestra agenda con la agenda del cielo, porque el cielo está hablando, el cielo está diciendo lo que está por suceder, hermano. Así que bueno, yo les animo a que usted participe de todo este movimiento, que no se quede, sino que se meta en este movimiento de cosecha. Amén, porque es un movimiento de cosecha, de cumplimiento de Mateo 28:19. Así que bueno, hay un movimiento que Dios está orquestando. No estamos solos, hay muchas organizaciones, muchos ministerios, pero todos están enfocados en la misma cosa, buscando el rostro de Dios, adorando, intercediendo por avivamiento, por la cosecha, por el avance, por las generaciones, por todo, pero sobre todo por un avivamiento, como dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay dos conceptos de oración bíblica, o hay dos oraciones que podemos hacer. Primero, las oraciones que son dirigidas hacia adentro, y segundo, la oración que están dirigidas hacia afuera. Cuando vamos a orar al Señor, hay oraciones que son de carácter de avivamiento. ¿Cuáles son las oraciones que son hacia adentro? Cuando yo comienzo a orar, Señor, por un avivamiento, por un despertamiento dentro de mí. Entonces ya la oración es hacia adentro. Señor, cuando usted comienza a orar, Señor, quiero consagrar mi vida, quiero dedicar mi vida a ti, quiero ser tuyo, Jesús, y más nadie, solamente Cristo. Cuando tú comienzas a orar en esa oración hacia adentro de ti, hacia llegar a lo más profundo de tu corazón, hermano, porque todo va a comenzar en tu corazón y estás pidiendo, Señor, danos una renovación, Señor, trae un despertamiento, Señor, a tu iglesia, trae un avivamiento. Esa oración, cuando usted ora por un avivamiento y ora por un despertar, está orando hacia adentro, porque nosotros necesitamos hacia adentro el fuego del Señor en nuestra vida. También existe la oración hacia afuera. Y la oración hacia afuera es aquella que está pidiendo o se está enfocando en el cumplimiento de los propósitos y de los planes de Dios en la tierra, en el cumplimiento de esa gran comisión de Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos siendo llamados, hermanos, a predicar el evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros oremos hacia adentro por un despertar, por un avivamiento, pero Dios también quiere que oremos hacia afuera, por un avance, por una cosecha de alma, por aquellos que todavía no conocen al Señor. Así que es importante entender que dentro de las oraciones de Let's Pray, o dentro de las oraciones de conciertos oraciones, la oración se divide en dos partes, hacia adentro y hacia afuera. Amén. Hacia adentro, que Dios haga algo dentro de mí, encienda un fuego, y hacia afuera, cuando nos dirigimos hacia el avance del reino de Dios, hacia los planes y los propósitos de Dios. Amén. En tercer lugar, vamos a ver cuáles son los elementos que conlleva un concierto de oración. ¿Cuáles son los elementos que se deben de incluir en un concierto de oración? Vamos a mirar unos 5 elementos aquí rapidito. Primeramente, el tema. Ya les hablé que los conciertos de oración se enfocan en un tema. El tema, desarrollar el concierto de oración alrededor de un tema. Es importante que esto otra vez lo repita. Necesitamos hacer los conciertos de oración alrededor de un tema. Ese es el tema. El sábado nuestro tema va a ser oración por un avivamiento. Ese va a ser el tema. Entonces, ¿qué temas pueden haber? Por ejemplo, temas, un ejemplo, por avivamiento, por la unidad, por los niños, por el evangelismo, por el avance del reino de Dios, por las misiones, por plantación de nuevas iglesias. Bueno, hay muchos temas, pero siempre debe haber un tema. Y sobre ese tema,
vamos a hacer el concierto de oración, vamos a hacer todas las guías de oración basadas en el tema, que las guías pueden ser diarias, semanales, de acuerdo a las actividades, porque pueden haber muchas actividades, pero todo a la hora de orar siempre habrá un tema. En segundo lugar, una agenda. Debe haber una agenda precisa en la que nosotros le damos la bienvenida a las personas, a los hermanos que van a estar participando, le damos la bienvenida, le damos algunos componentes básicos de lo que será el concierto de oración, parte del programa, ¿verdad?, que se va a estar desarrollando, y cómo cada cosa tiene que encajar una con la otra, ¿verdad? Y también algunas orientaciones que se dan en los conciertos de oración, como por ejemplo, qué tan largo debe ser la oración que uno hace, porque uno va a adorar y también va a interceder. Qué tan largo va a ser las oraciones que vamos a hacer, o qué tan fuerte o qué tan bajo van a ser las oraciones. Hay ciertas indicaciones que se van a dar para pues mantener pues el orden y la unidad en estas oraciones. Así que bueno, eso es lo que va a haber también. Hay un tema, hay una agenda con el programa y con algunas instrucciones claras. La celebración. También es importante, esto es muy importante para mí, que toda la alabanza, toda la adoración que se haga en los conciertos de oración, ¿verdad? Se debe destacar, ¿verdad?, la adoración a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tan importante que la alabanza y la adoración se enfoquen en el carácter de Dios. O sea, no podemos estar cantando alabanza, adoraciones que están basadas a nuestras necesidades, sino todas las adoraciones y toda la alabanza que se use tiene que enfocarse en el carácter de Dios, en su grandeza, en su bondad, en su fidelidad, en su misericordia. Amén. De eso se trata, que Él es digno de toda alabanza y adoración. Entonces nos enfocamos en eso. Es importante que la adoración gire en torno a Jesús y gire en torno alrededor del trono de Dios. Amén. También vamos a utilizar parte del tiempo para orar por asuntos importantes, como le dije, por un despertar espiritual y por la evangelización. Esos son enfoques muy clave en los conciertos de oración, en los Let's Pray. Es muy clave orar por avivamiento, y es muy clave orar por un despertar, y es muy clave orar, hermano, por la evangelización de los perdidos. Así que vamos a trabajar sobre esas dos líneas. Amén. Proveer una buena combinación de adoración, de alabanza, ¿verdad? Que todas las canciones estén enfocadas en el tema del concierto. Eso también es muy importante destacarlo. Si vamos a enfocarnos en el avivamiento, todas las canciones de alabanza, de oración, deben también girar a ese tema. Amén. Es como cuando el pastor termina de predicar, a veces los músicos cantan una canción alusiva a lo que el pastor predicó. Igual, hay que diseñar canciones. Si es avivamiento, entonces son canciones de avivamiento, tanto en la alabanza y en la adoración. Otro aspecto del concierto de oración es el tiempo que dedicaremos para confesar y prepararnos. Amén. Salmos 137. Versículo 20 24 nos habla de confesar y prepararnos. Es importante confesar. Como hemos dicho anteriormente, dice la palabra: si mi pueblo se humillara y orar. Entonces, necesitamos un tiempo para humillarnos, para confesar, para arrepentirnos de nuestros pecados, para limpiar el corazón, que nuestro corazón no esté lleno de amargura, de resentimiento, de ira, de enojo, que seamos lavados por la sangre del Cordero de Dios, hermanos, que seamos limpios. Pues esa palabra, Salmo 24, ¿quién entrará en su santuario? Y se limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas. O sea, Dios quiere de nosotros limpieza. Y eso vamos a hablarlo más adelante en las casas. Mire, los hogares deben dedicar, su hogar debe ser dedicado a Dios. Su hogar debe ser consagrado a Dios.
Su hogar debe estar limpio de todas aquellas cosas que contamina o que contradice la palabra. Así como usted limpia su casa y la trapera, limpia y la barre, así también tiene que usted limpiar su casa espiritualmente, para que su casa también sea digna del Señor, digna de la presencia de Dios, que el arca del pacto repose en su casa. Gloria a Dios, porque el invitado más importante será el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, debe haber un tipo de arrepentimiento, un tiempo de confesión de nuestros pecados, un tiempo de quebrantamiento, un tiempo para escuchar. Eso es muy saludable. Yo lo he practicado algunas veces y déjeme decirle que es bien saludable cuando usted se introduce en la presencia de Dios, no por tus méritos ni por tus atributos, sino con un espíritu con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Dios no menosprecia. Así que ahí la preparación también que debemos tener, ¿verdad? Una preparación al grado que podamos transicionar de la alabanza a oración y poder escuchar, arrepentirnos, quebrantamiento, y escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Es importante que nosotros que confesemos y preparemos. Vamos a ver ejemplos en la Biblia cómo los grandes hombres de Dios, antes de hacer la oración extraordinaria, ellos adoraron, ellos confesaron sus pecados, ellos se pusieron como ejemplo, como vamos a ver después el ejemplo de Esdras, capítulo 9 de Esdras. Esdras ora, o Esdras se humilla, o Esdras confiesa el pecado que el pueblo ha tenido hacia Dios, y esa es la manera correcta de acercarse al Señor. De ahí entonces, hermanos, que en los conciertos de oración se forman los grupos de oración. Estos mismos grupos que están orando en casa, estos mismos grupos que están orando en la comunidad, estos mismos grupos que están orando oraciones extraordinarias durante la semana, pueden reunirse en un concierto de oración y podemos usarnos por grupo de 4, grupo de 5, ¿verdad? Grupo de 2, 3, que el grupo mínimo es 2 o 3, 2. Dos lo forma un esposo y una esposa, ahí hay 2, y 3 el hijo, ahí hay 2 y 3. Pero vamos a formar grupos de oración para orar, ¿verdad? Por 3 cosas, por 4 cosas que vamos a orar aquí. 1, vamos a orar por el movimiento de oración, que este movimiento de oración crezca. 2, vamos a orar para que Dios nos mantenga orando y que seamos consistente en la oración, consistente, como dice el apóstol Pablo, que seamos constantes en la oración. 3, vamos a orar para que este momento de oración se trascienda a la ciudad, se trascienda a los pueblos, se trascienda a las regiones. Amén. Yo compartí con algunos pastores amigos míos lo que hemos subido en YouTube, las enseñanzas de diseño del cielo, concierto de oración, compartí con unos pastores, porque mi idea es también que esto también se expanda, ¿verdad? Este movimiento crezca en diferentes partes de la ciudad y otras naciones también. Tenemos un hermano que es de Colombia, él también pertenece al grupo de Let's Pray, y seguramente que con el tiempo, cuando esto se implemente más, tendremos personas de otras latitudes que van a estar unidas en Let's Pray. Tenemos gente por lo menos de otras provincias que se van a unir. Tenemos gente de Colón, gente quizás de allá del interior también, que se van a unir. Así que lo que queremos es que este momento de oración crezca, amén, y que crezca también entre las iglesias, entre los concilios. Ojalá nuestra oración es que esto crezca a tales niveles que abarque la nación, abarque otras regiones, y estamos para eso, para que Dios levante este movimiento. Y también tenemos que orar, ¿verdad?, para que Dios levante una oración concertada en toda la nación. Estamos trabajando con algunos ministerios para que se levante oraciones concertadas, ya no a nivel de una ciudad o de un pueblo, sino a nivel nacional. Wow, de una nación. Usted se imagina que toda una nación se una para un día de oración concertada, o se una todas unas denominaciones o iglesias que en Cristo somos uno. En Cristo nos vamos a unir, como dice Juan 17, orando Jesús dice: Padre, yo oro para que sean uno,
como tú y yo somos uno. ¿Tú se imagina ese momento cuando toda una nación esté de rodillas delante de Dios, orando, bendito sea el Señor, en una oración concertada por un arrepentimiento, por un avivamiento, por una cosecha de alma? Oh, gloria a Dios. Y preparándonos al regreso de Jesús. De eso se trata. Vamos a estar orando en estos enfoques. Y también, hermano, la presentación. Otro punto es la presentación. O sea, va a haber una presentación de las oraciones concertadas. Es importante, no se ora al azar. No oramos al azar, no oramos lo que nos venga pues en la mente. Hay una oración concertada, hay una información que podemos también dar algunos datos informativos, como lo que acabo de decir, que hay más de 25,000 grupos de oración 24/7 en toda parte del mundo. Esto está creciendo. Algunos datos para poder enfocarnos, ¿verdad?, en el evento. He escuchado, por lo menos a nivel de misiones, que hay naciones que todavía necesitan el evangelio. Entonces estamos enfocados en este tipo de oraciones extraordinarias para el avance del reino de Dios. Amén. Así que tendremos algunas cosas que pueden inspirarnos, por ejemplo, mapas, videos, testimonios, ¿verdad? Testimonios de cosas que está haciendo Dios. Así que va a haber una presentación, una guía, y vuelvo y repito, y finalmente terminamos el concierto de oración con alabanza y con adoración. Ahí termina otra vez el concierto de oración con alabanza y con adoración, ¿verdad? Comienza y concluye con un tipo de alabanza y adoración, y ofrecemos asimismo como respuesta de la oración, y de esta manera pues nosotros vamos a estar cumpliendo lo que es un concierto de oración. Amén. Es bien fácil, es muy sencillo, pero que requiere disciplina. Como dije, ¿verdad? Dios mediante vamos a tener un ejercicio corporativo. Este fin de semana habrá un ejercicio corporativo para tener un ejemplo de cómo tener un concierto de oración. Vamos a tener esta semana con el tema el avivamiento. Hemos mandado a que ustedes hagan una lectura del libro de Esdras, capítulo 9, del 1 al 17. Es una lectura del capítulo 9 de Esdras. Ahí se da un movimiento, ahí se da un avivamiento. Se trata de una situación, un pecado, se trata con la gente. El pueblo, Esdras reacciona a una situación, el sacerdote Esdras, y también la gente responde a todo eso. Y al final, pues, hay un momento glorioso de lo que estamos buscando con los conciertos de oración. Amén. Así que bueno, Esdras capítulo 9, usted puede hacer un estudio. Ahí está el plan de acción que podemos tomar para nosotros avanzar, para nosotros orar por un avivamiento. Así que bueno, esto es lo que es en palabras breves, cómo se organiza, ¿verdad?, un concierto de oración. Vamos a decir el día fin de semana, vamos a tener este ejercicio práctico, vamos a grabarlo para que usted pueda tener una idea más grande, ¿verdad?, de lo que es el aspecto práctico. El tema va a ser sobre el avivamiento y toda la alabanza, adoración sobre el avivamiento. Vamos a dedicar tiempo a esta guía y cumplirla pues en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos, verdad, en esta noche, para que este movimiento de oración, verdad, no se quede en palabras, sino en hechos, y que podamos entender que este es un modelo de oración que se llama concierto de oración? Es un modelo que Dios nos está dando para que podamos orar de manera concertada, unida en el poder del acuerdo, cumpliendo Mateo 16, 16 al 18, Mateo 18, 16 al 18, cumpliendo todas estas enseñanzas del Señor Jesús, cumpliendo todos estos enfoques de la autoridad que Dios nos ha dado, del poder de atar, desatar, del poder de prohibir, de permitir. Vamos a usar todos esos elementos de la oración de acuerdo. Vamos a usar la autoridad, tenemos una promesa. Vamos a estar orando, vamos a estar prohibiendo, vamos a estar permitiendo, vamos a estar orando en base también a la palabra de Dios. Así que esto es parte de lo que es un concierto de oración. Y hoy necesitamos, hermanos, definitivamente necesitamos una oración extraordinaria. Para hacer esa oración extraordinaria, usaremos este modelo de oración
concierto, oración, que fue un modelo que se usó hace 300 años, aunque creo que se usó en la Biblia, está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero a nivel de la historia de la iglesia se usó hace 300 años por un avivamiento, y Dios trajo un gran avivamiento, y hubieron otros despertares más donde se usaban estos formatos, y como dije en semanas atrás, se hicieron unas nuevas reuniones a finales del año 1999 donde se levantó una nueva llamada a la oración extraordinaria, concierto oración. Dice en el cielo, así que estamos, hermanos, alineados, y esto ahora mismo está bien creciendo, está que arde, ¿verdad? Como Dios nos está llamando a buscar su presencia, a orar, pero sobre todo a unirnos en un solo pueblo, en un solo cuerpo, para la honra y la obra de Dios, y concertar en el acuerdo por un avivamiento, por la cosecha de las almas y por el regreso de Jesús. Maranata. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú estás levantando este movimiento de oración. Tú estás levantando, Señor, este movimiento de oración, Let's Pray. Tú estás poniendo el querer como el hacer. Tú estás concertando a tu pueblo a orar en el poder del acuerdo, en una unidad visible, en un acuerdo, como tus palabras dicen. Si se pusieran de acuerdo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, tú nos diste la forma como orar de manera personal y cómo orar de manera corporativa, Señor. Padre, vamos a usar ese poder y esa autoridad que tú nos has dado para que los cielos sean abiertos, para que tu obra avance, para que tu pueblo camine, Señor, en victoria, en avivamiento. Oh, Shama Katoma Shipa Katoma Rebakata Mandere Bakara Bakaya. Rikataka toma shikalabakata mantore boko bakaba. Erebohoshiba la katala mandori baba katala baka. Aquí, así dice el Señor, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que está caminando sobre las aguas, está caminando ahora sobre tu vida. Rabakatala bandara bakatala bachandala. Jesús está caminando sobre las aguas. Y semelo bosha marabakanda. Él tiene el poder para caminar sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Prepárate, iglesia. Prepárate, que no te hundirás el mar. El mar no te hundirá. Ahí está el que extenderá su brazo poderoso y te va a levantar de esa situación donde te encuentras. Ahí está Jesús y Kamashoma la Bacaya, que va a levantarte de ese mar embravecido. No te ahogarás, no te inundarás. Aquí está Jesús, que te hará llegar a la barca. Rematoloboshi baramakaya bakara. Aquí está Jesús caminando sobre las aguas, caminando sobre la pandemia, caminando sobre la adversidad. Y remahaya. Aquí está Jesús que te va a llevar a tu destino, que te va a llevar al otro lado de la orilla, que te va a llevar al destino, que te va a llevar al cumplimiento profético que Dios ha trazado para tu vida. Aquí está aquel que te dio, ve delante, vayan delante, que yo los alcanzo allá. Oh, gloria a Dios, gracias por esta imagen profética. He orado así, hermanos, porque cuando cerré mis ojos, vi al Señor en su cuerpo resplandecido. Vi al Señor caminando sobre las aguas. Aleluya. Así que bueno, hay victoria. Que Dios le bendiga a todos.